En Tejiendo la Voz, el amor, la armonía, la conciencia y la inspiración se pueden tejer con palabras. Yo soy Alejandra Escobar y en este espacio quiero darle voz a mi alma a través de conversaciones auténticas que nos acompañen en la búsqueda de la verdad y nos regalen reflexiones profundas y significativas hiladas por la experiencia, la sinceridad y el amor. Hola a todos, bienvenidos a Tejiendo la Voz. Hoy vamos a hacerle honor al nombre de este podcast y vamos a hablar sobre el tejido de la vida. En esos comienzos, cuando mi colegio me entregó esa capacidad de tejer y esa habilidad para tejer, empecé a entender que el tejido finalmente era el resultado de lo que en verdad en nuestro comportamiento íbamos forjando. Cuando encuentras un montón de lana sucia, enredada, que tienes que empezar a pulir y que tienes que empezar a limpiar, empiezan a pasar un montón de cosas en la mente y en el corazón. Empieza a llegar la desesperación, empieza a jugarnos como la paciencia o la falta de paciencia en contra y empezamos entonces como a tener voz en esa mente, una voz que se amplifica y que empieza a decirnos qué es lo que tienes que aprender de este tejido. Empecé a recorrer esas técnicas de tejido, con la que quizás más cómoda durante mis tiempos de colegio me sentí fue con la malla. Me acuerdo que me rendía un montón con ese par de agujas y me acuerdo que teníamos proyectos en el colegio. Entonces, por ejemplo, teníamos que tejer unas medias o teníamos que tejer un bolso y yo tejía tan rápido que me llevaba la costura de mis compañeros para la casa y les desatrasaba todo su trabajo para poder que ellos llegaran al otro día como con esa costura ya un poquito más al día. Y yo era feliz porque entre más tuviera que tejer, más armonía y más tranquilidad tenía. En ese tejido de la malla, que es muy repetitivo, empecé a notar que el tejido no era solamente como el hacer una manualidad, sino que más bien era como una meditación activa. Cuando haces algo repetitivo, ya sea, por ejemplo, lo que pasa con el rosario, que cuando estamos rezando un rosario, lo que hace es que la mente se aquieta, porque estas actividades repetitivas lo que nos entregan es como esa capacidad de meditar activamente. Entonces, con este tejido de la malla, del crochet, que son tan repetitivos, lo que empieza a pasar es que el cuerpo hace, pues específicamente las manos hacen, pero la mente empieza entonces a tener como protagonismo y empezamos en ese silencio, a escucharla verdaderamente. Con el tejido pasan dos cosas muy bonitas. Se puede tejer en silencio y se puede tejer en voz alta. Y cuando se teje en voz alta conversando con alguien, por ejemplo, lo que ocurre cuando las mujeres hacen un costurero, se empiezan entonces a tejer también ahí como otro tipo de cosas. No solamente relaciones, no solamente se teje amistad, no solamente se teje, digamos, compartir un espacio, sino que adicional el tejido es como si tuviéramos algo en las manos que nos diera la fortaleza para sacar lo que hay en el corazón y en la mente y compartirlo, ponerlo ahí, entregarlo y liberarlo de alguna manera. Y cuando se teje en silencio, pasan cosas todavía más bonitas. Empezamos a callar ese ritmo como tan acelerado en el que normalmente vivimos y empezamos entonces a darnos espacio para escuchar nuestra voz interior. Y en ese darnos espacio para escuchar nuestra voz interior empiezan a aparecer verdades que no sabíamos que estaban ahí dormidas. Empiezan a aparecer ideas, empiezan a aparecer pensamientos que a lo mejor nos dimos cuenta que no estaban tan apropiados para nuestro momento de vida. Quiero compartirles una experiencia muy bonita que viví. Quizás es una de las experiencias más bonitas que he vivido con el tejido y es cómo encontré el nombre de mi hijo a través del tejido. Cuando yo estaba en embarazo,
yo siempre supe cómo iba a llamar a mi hijo si era una niña. Lo tenía súper claro y por ahí desde el primer mes de embarazo era como, no, ya encontré el nombre. Y una amiga me dijo, si tienes tan claro el nombre de niña, es porque va a ser un niño. Y claro, por supuesto que es así. Entonces empecé a pensar muchísimo en cómo llamarle a mi hijo y empecé a buscar listas, aplicaciones, nombres, mejor dicho, en todos los idiomas posibles, en todas las lenguas. Empecé a buscar como ese nombre que realmente representara ese ser con el que ya tienes una conexión desde que está ahí adentro, y no he encontrado un nombre posible para mi hijo. Empezaron a correr los 7 meses de embarazo y todavía no tenía nombre. Como ese tejido y como en general, pues el tejer ha sido tan relevante en mi vida, yo quería como regalo para mi hijo hacerle un tejido, y lo que hice fue tejer un móvil en una técnica que se llama Ojos de Dios, que es una técnica de los indígenas huicholes de México. Y esa técnica Ojo de Dios lo que hace es generar un tejido protector que armoniza la energía, que limpia la energía y que trae pues como cosas bonitas a los espacios donde se ponen esos tejidos. Son tejidos que parecen mandalas, pero con hilo. Entonces empecé a tejer un móvil en colores arcoíris para poner encima de la cuna de mi bebé, y desde que me senté en el lugar que tengo para tejer, porque creo que eso también es bastante importante, ahorita podemos ampliar un poco esa información, me senté como en mi altar de tejido y allí empecé a intencionar, a hacer como un rezo para que ese tejido que iba a comenzar me entregara el nombre de mi hijo. Y era un tejido muy largo de hacer, pasé casi 2 semanas haciéndolo porque traía muchísimos tejidos, uno grande principal y otros pequeñitos como en forma de estrella que iban cayendo para que el móvil tuviera movimiento. Cuando más o menos tenía una semana de estar tejiendo, pensando en cualquier otra cosa, escuchando incluso creo que música, estaba sentada tejiendo y de un momento a otro una voz que me susurró: me llamo Emilio. Yo paré de tejer inmediatamente, como que bajé las manos y yo, ¿qué pasó acá? Y empecé como lo que hace el ser humano, razonar. ¿Qué acabó de pasar? O sea, yo me inventé eso fue una voz que yo misma dije, eso fue un pensamiento mío. ¿De dónde salió ese nombre? Y Emilio había sido un nombre que habíamos contemplado muy al inicio, pero que yo lo había pues como descartado. Entonces supe, después de razonar, volví a retomar ese sentir y volví como ya con la convicción de entender que efectivamente era un mensaje que tenía que acoger, y que ese era el nombre de mi hijo. Entonces al otro día hablé con mi esposo y de forma súper desprevenida, sin contarle lo que había pasado, le dije: ¿tú cómo crees que finalmente se va a llamar el bebé? Y él me mira a los ojos y me dice: Emilio. Y en ese mismo momento tuve la certeza completa y absoluta de que ese era el nombre del que hoy es Emilio y tiene casi 2 años y medio. Entonces, con esta anécdota y con este recuerdo, quiero que empecemos como a reflexionar acerca de qué es lo que nos entrega el tejido en la vida, qué más allá de hacer una artesanía, qué más allá de hacer un bolso, qué más allá de hacer una ruana, qué es lo que nos entrega el tejido en la vida. A mí particularmente, la enseñanza más profunda y más grande que el tejido me ha entregado es la paciencia. Soy una persona absolutamente impaciente, mis ritmos son más acelerados que los del normal. Por allá le debo a una de mis tías esa herencia que a veces agradezco mucho y a veces padezco mucho. Entonces, en ese aprendizaje de la paciencia y por otras cuestiones pues que mi camino propio espiritual me llevó, llegué a una técnica de tejido que es una de las que hoy más practico, que es el tejido en mostacilla o el tejido en Shakira.
Esas chaquiras son demasiado pequeñas. Yo no sé si algunos de ustedes saben bien cuál es este material. Digamos, ahora está muy de moda el Miyuki, pero pues yo no tejo en Miyuki sino en Shakira, que es muy parecido. De hecho, es el mismo estilo de tejido. Y como son tan pequeñas, requieren una motricidad fina súper elevada, porque los dedos todo el tiempo están cogiendo elementos muy pequeños, alineándose de una forma demasiado delicada, y tejiéndose de una forma como demasiado fina para que realmente el tejido vaya cobrando sentido. Y cuando comencé a tejer mostacilla, me di cuenta que por más que yo quisiera acelerar, no era posible acelerar. Que mi maestría en la mostacilla no iba a estar dada por tejer collares grandes, o manillas de muchos colores o de muchas formas complejas o aretes muy decorados, sino que mi maestría en el tejido iba a estar dada por la capacidad infinita de paciencia con la que yo tenía que sentarme cada día en mi mesa a calmarme, a armonizarme y a bajar las revoluciones para ser capaz de tejer. Esa paciencia no solamente estaba dada por la manera como con los dedos toca ir hilando y cogiendo las chaquiras, sino que en la mostacilla pasa algo súper particular y es que, y no pasa con otros estilos de tejido, y es que se hacen nudos sin razón. Eso es una cosa increíble, pero no hay razón para que los nudos se hagan. Cuando tú estás tejiendo macramé o cuando estás tejiendo incluso ojos de Dios o cuando estás tejiendo crochet o cuando estás tejiendo malla, tú sabes por qué el nudo se te hizo y por qué el hilo se enredó. En la mostacilla el hilo es tan delgadito que pasa que simplemente digamos que la torsión que tiene el hilo hace que solamente él solito, sin que tú hayas hecho nada, se enrede. Y la desenredada de esos hilos es otra maestría. Esta técnica la aprendí, como les comentaba ahorita, como en mi camino espiritual, y tenía un reto todavía más bonito y más superior, porque entonces no se puede cortar el nudo con tijeras, o no se debe cortar el nudo con tijeras. Digamos que yo creo que en los más o menos 4 años que llevo tejiendo mostacilla, creo que solamente una vez dije, no puedo más, voy a renunciar y voy a cortar esto. De resto, digamos que la consigna es que no se puede cortar el nudo con tijeras. Es decir, básicamente que no se puede tomar el camino corto y el camino fácil. Y esto aplica para la vida, porque muchas veces tenemos problemas, situaciones, y lo que queremos hacer es simplemente cortar de raíz. Queremos decir, no, yo me voy de este lugar, yo termino esta relación, yo termino esta situación, yo soluciono como de la forma más rápida y como más práctica que encuentro, pero realmente estoy dejando de solucionar de raíz y de fondo ese nudo que se hizo solo o que yo también lo pude haber hecho con mis comportamientos y con mis actos. Y no estoy ni siquiera preguntándome cómo fue que ese nudo llegó ahí. Entonces, es muy bonito y muy importante este aprendizaje que el tejido nos entrega de poder tomar el nudo, sentarnos sin afán. Todo esto es un símil que hago a la vida, sentarnos sin ningún afán y poder empezar a ver ese nudo con mucho detenimiento, con tanto detenimiento y con tanto, digamos, rigor en esa visión, que logramos entender por qué lado entra y por qué lado sale. Y empecemos con nuestras propias manos a desanudarlo. Esto nos responsabiliza. Nos responsabiliza porque somos capaces entonces de no decirle al otro, venga y desenrédenos. Venga y quíteme este problema. Llámese amigo, llámese pareja, llámese mamá o llámese tijeras. Venga, es que ¿cómo usted va a cortar? No, esto nos responsabiliza de ser nosotros mismos los que seamos capaces de destejer o de desanudar los nudos que se nos hacen en nuestra propia vida. Y adicionalmente, entonces, por supuesto que en ese desenredar ese nudo, pues la paciencia va
fortaleciéndose y va volviéndose más potente para darnos cuenta que muchas veces el aprendizaje, digamos, más valioso que tiene la paciencia es que entre más afán tengamos, más difícil se va a volver ese nudo de desenredar. Aplica para todo. Entonces mejor y nos demoramos menos y es más fácil, aunque pareciera lo contrario, sentarnos con calma a ser capaces de desenredar el nudo, el problema o la vida. Como la vida también es un ritual y el tejido también es un ritual, entonces en ese ritual que es la vida y que es el tejido, es muy importante que sepamos reconocer en qué momento vamos a tejer, cómo lo vamos a hacer, cómo está nuestro pensamiento y nuestra mente en disposición de hacerlo, porque ese pensamiento con el que estemos empezando un tejido va a estar absolutamente impregnado en ese tejido que hagamos. Cuando vayamos a tejer, especialmente ya pues digamos del lado espiritual, algún elemento que sea de protección, cuando vayamos a tejer algún elemento que sea de armonización, entonces ahí tenemos que cuidar mucho el pensamiento para que ese pensamiento lo que haga es realmente armonizar el mismo tejido y que esa armonía se devuelva en ese producto finalizado. Pero también tenemos que jugar con tener como los dos lados. Es decir, cuando yo quiero tejer algo importante o para darte regalo o para yo ponerme o algo especial que hacer, pues ahí voy a tener que cuidar mucho mi pensamiento, pero también el tejido cuida nuestro propio pensamiento. Entonces, cuando tengamos la necesidad de calmarnos, de armonizarnos, de ser capaz de escuchar nuestra voz, de silenciarnos, de aquietarnos, vayamos también al tejido. Que aunque estemos profundamente revolucionados, profundamente enojados y profundamente impacientes, el tejido nos va a devolver la medicina de la paciencia, nos va a devolver la medicina de la calma, nos va a devolver la medicina de la armonía y nos va a volver a recordar lo que ya sabemos. Vamos un paso a la vez, una puntada a la vez, un nodo a la vez. Los colores con los que tejamos y la manera o las formas que construyamos nuestros tejidos también son demasiado importantes, porque justamente son los colores los que hacen que nosotros seamos capaces de ver la vida con un filtro de uno o de otro color. En mi adolescencia y casi que creo que toda la universidad, yo me vestía demasiado de negro, casi que todos los días me ponía color negro, camisas negras, pantalones negros, buzos negros, color negro todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Y cuando empecé a hacer conciencia y a tener realmente este conocimiento de saber que el color con el que nos vestimos y el color con el que estamos, digamos, llamando los espacios de nuestra vida es tan importante porque nos entrega como lo que cada color va trayendo. El amarillo es alegría, como ese ímpetu, ese vigor, el naranjado como toda esa como todo, sí, como también toda esa alegría, porque el naranjado es como colores de carnaval, colores de fiesta, el azul como la calma del mar y del cielo, el verde de la naturaleza, el rosado, el amor. Cuando empezamos a reconocer como que esos colores también nos están entregando regalos, empezamos a tomar mejores decisiones, no solamente sobre lo que tejemos, sino sobre lo que nos ponemos y sobre los espacios en los que estamos imprimiéndole color y filtro de color a nuestra vida. Entonces, ya sea por el color, ya sea por el pensamiento, ya sea por la capacidad de meditar activamente o ya sea por la capacidad también que nos entregue el tejido de ser capaces de nosotros mismos entendernos en ese entramado y en ese tejido mismo que es la vida, acojamos y seamos capaces de verlo como una herramienta de sanación, que nos acompañe, que nos nutra, que en la misma medida que nosotros estemos entregándole ese poder y que estemos entregándole esa creencia, ella nos va a devolver a nosotros absolutamente todas las cosas más bonitas con la misma fe con la que pidamos e intencionemos que ese tejido nos devuelva.
Muchas veces se nos pasa el tiempo como o casi que perdemos el tiempo en actividades que son realmente cero nutritivas, que no están aportándonos valor, que están simplemente divirtiéndonos, quizás viendo una serie, quizás haciendo otra cosa, pues que no tiene realmente como mucho valor a nuestro espíritu o que no nos entrega pues como mucho valor agregado a nuestro espíritu. ¿Qué tal si le regalamos media hora al día a nuestra vida, a nuestra alma y a nuestra mente de poder escucharnos y con toda la calma del mundo poder darnos a nosotros mismos armonía a través del tejido? Meditar de una forma bonita, poderosa y armoniosa a través del tejido. Y el tejido que también se convierte entonces en el tejido de la voz, en el tejido de las palabras, cómo luego de sentarnos a tejer empezamos y entendemos que también ese tejido tiene que tener un orden, tiene que tener una secuencia, tiene que tener un fin y un propósito, y cómo entonces llegamos a comprender que el tejido de las palabras también es igualmente valioso y empezamos entonces a hablar igual que como tejemos, escuchándonos, entrando en sintonía con nuestra mente, entrando en sintonía con nuestro corazón. Y ese tejido de la palabra que hoy quiero regalarles a través de este podcast, pero que también los invito a ustedes a empezar a tejer, que sea un tejido que realmente tenga el propósito siempre de compartir amor, de compartir respeto, que tenga siempre un propósito de dar algo bonito a la persona con la que estamos tejiendo esa palabra y de construir esa palabra. Que ese tejido de la palabra nunca lleve un juicio, nunca lleve una crítica, sino que seamos capaces de entregar de la forma más bonita, así como tejemos algo bonito para un amigo, unos aretes, un collar, una artesanía, que seamos capaces de entregarle a ese ser que tenemos adelante unas palabras bien tejidas, tejidas con amor, tejidas con respeto, tejidas con humildad y muy importante, o lo más importante, tejidas con sinceridad. Gracias por escuchar este nuevo episodio de Tejiendo la Voz. Recuerden que es súper importante que empiecen a compartir estos episodios con las personas que ustedes sientan que los deben recibir. Este es un proyecto personal que la idea es que se siga expandiendo, que siga llegando a muchos corazones, a muchos rincones, que podamos realmente en tantas temas, tanta bulla, tanto ruido que tiene esta humanidad, de tantas cosas, de violencia, de guerras, que podamos entregar un oasis de amor en donde la palabra sea serena y en donde la palabra persiga y busque la verdad. Gracias a todos.